Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestra invitada que aceptó nuestra convocatoria para acudir a nuestro estudio en la Ciudad de México de CNN. Gracias, Miriam Grunstein, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica de la División de Estudios Jurídicos y bueno, pues una experta en temas energéticos que está aquí para conversar. Muchísimas gracias, Carmen, el placer es mío, de veras. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, pues estamos en México en este momento en el procesamiento de grandes reformas difíciles y polémicas, todas ellas. Una principal que es la reforma energética aprobada y promulgada el año pasado. Y en estos días el Ejecutivo envió al Congreso precisamente el conjunto de leyes secundarias, una iniciativa de leyes secundarias y reglamentarias precisamente para hacer operativa la reforma constitucional. 21 leyes, 21 leyes que tendrán que procesar los legisladores en los próximos días, pero que el contenido ya se conoce porque ya fue entregado al Congreso. Miriam Grunstein, como experta en la materia, está revisando estos contenidos en la materia. ¿Y con qué te has encontrado? Bueno, quisiera poner un poquito en contexto de qué se tratan estas leyes. Se trata de una reforma muy radical a la industria de los hidrocarburos. Muy radical. Muy radical. Va a haber competencia desde la exploración y producción hasta la distribución al menudeo. O sea que en algún momento puede ser que carguemos nuestro tanque con Shell, con Chevron, con Valero, con Petrobras o con Statoil. O sea, así de grande es el cambio y lo vamos a ver con nuestros propios ojos y lo vamos a sentir. No creo. No creo. En la exploración y producción, si hablamos de proyectos de aguas profundas, será una década hasta que se produzca el primer barril comercial y una década hasta desde el momento que entren las plataformas en operación para explorar el Golfo Profundo mexicano. No sé si vayan a asociarse con Pemex para la refinación, porque de construir refinerías estaríamos hablando de mucho tiempo y además habría que haber una ponderación comercial muy seria sobre si es rentable o no refinar en México y comercializar hidrocarburos en México, puesto que tenemos una larga historia de precios controlados. Y los precios de las gasolinas en Estados Unidos están sujetos a los mercados. O sea, a veces está barata, a veces está cara, depende mucho de cómo esté el barril internacional. Entonces, eso es lo que podríamos enfrentar a mediano y a largo plazo, en una liberalización total de la cadena de valor de los hidrocarburos, es decir, petróleo y gas. Reforma radical. Radical. Estamos hablando de un animal muy distinto al que conocemos, ¿no? En electricidad, podría suceder antes, y nadie habla de la reforma eléctrica, pero es la que más me para los pelos, porque estamos hablando de una liberalización del mercado mayorista, que quiere decir que CFE no va a ser nuestro único receptor de generación, sino que va a ser el Estado quien va a tener el control de la red de transmisión y van a haber generadores privados que se supone que en un régimen de competencia van a ofrecer el precio más competitivo para el Estado, pero esto depende de un aparato de regulación muy fuerte y muy conocedor. Y por nuestras mismas circunstancias monopólicas, pues no es un pecado decir que no existe, simplemente es una aclaración y es algo que el ciudadano mexicano merece saber, que no tenemos reguladores eléctricos expertos y que la electricidad está vinculada con principios y valores muy elementales como la democracia, como el desarrollo y como a los derechos humanos más fundamentales, ¿no? Entonces sí me asusta. Bueno, dices, te paran los pelos y te asusta. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, es antipático el referente, pero pensemos en California, ¿no? Donde se liberalizó el mercado eléctrico, no hubo intervención de los reguladores en California y los generadores se coludieron y Enron estuvo metido hasta el cuello en esa situación y saturaban la red de transmisión ficticiamente, fingían que la red estaba muy cargada, entonces argumentaban costos muy altos y empezó a haber apagones y recibos de electricidad astronómicos y si la sociedad civil californiana, que es una de las más informadas y fuertes, se tardó en lograr la intervención del Estado, no quiero pensar
qué nos podría pasar a nosotros cuando somos muchísimo más vulnerables. Entonces, ojo con la reforma eléctrica, porque bien llevada sí puede bajar la tarifa eléctrica, pero mal llevada puede llevarnos un desastre. Entonces, aquí no es el modelo el que esté en cuestión, sino la manera de implementarlo. Y sí quisiera hacer una llamada de atención especialmente a ustedes que comunican mensajes tan importantes a la sociedad, que no se duerman con la reforma eléctrica, porque esa es la que más va a tener un impacto más inmediato, tanto en el sector residencial como en el productivo. Es muy delicada. Muy delicada, Miriam. Tú dices, puede funcionar o no, depende en buena medida de la fortaleza y claridad de los entes reguladores. Así es. A ver, ¿qué tendría que hacer México? ¿Qué tendría que estar en las leyes secundarias y aplicarse en la realidad para que no nos pase lo que le pasó a California? Tendríamos que tener un regulador muy atento a las reglas de mercado que ellos mismos van a emitir. ¿Que haga qué tipo de cosas en específico? Saber muy bien los costos de la industria. Que no se coludan. Que no se coludan, generadores. Exactamente, y que vigilen bien los costos. Porque la generación se valora en función a los costos, el costo de la infraestructura, el costo del combustible. Entonces, que digan los costos verdaderos. Exactamente. Entonces, cuando has tenido una opacidad de costos, como la que ha tenido CFE, es muy fácil que el regulador no sepa mucho de los costos reales de la industria, que tenga referentes, pero que tenga referentes teóricos. Porque nunca han dejado que el regulador, que es la CRE, se meta con CFE. Y no es culpa de la CRE. La CRE actúa conforme a sus competencias legales, la Comisión Reguladora de Energía. O sea, la Comisión Reguladora de Energía, en el mejor de los casos, tiene expertos que pueden tener nociones del mercado por el librito, porque no hay mercado hasta el momento. Así es, exactamente, Carmen. Entonces, tú dices, sociedad mexicana, medios mexicanos, pónganle mucho ojo a la reforma eléctrica. También. ¿Y qué tipo de entes reguladores y qué tipo de eficacia y de garantía para que esos entes reguladores impidan que suceda lo que pasó en California? Exactamente. Ese es un punto. ¿Qué otra cosa te para los pelos? De la reforma eléctrica, eso sería lo fundamental. Ahora, si hay entes reguladores eficaces, tú dices, puede funcionar. Puede funcionar porque sí bajará los costos si funciona como mercado. Exactamente. Lo único que se abre es el mercado de generación, que es el primer insumo a la red, ¿no? Después pasa por una red de transmisión, después por una red de distribución, y ya la de la distribución llega a nuestras casas, poniéndolo con peritas y manzanitas, ¿no? Entonces, tengo entendido que el 80% de la tarifa que nosotros pagamos viene de la generación. Entonces, si la generación es competitiva y eficaz, vamos a tener una tarifa más baja, porque la generación va a ser más baja y el Estado va a estar muy atento a quien le ofrece mejor tarifa. Va a haber un mercado. ¿Me expliqué? Sí. Pero si el Estado se colude o se descuida o es débil o invita a sus cuates, como aparentemente ha sucedido, porque una de las cosas de las que se queja mucho a la ley es la parcialidad de CFE. Dices que este sistema debe ser imparcial y lees entre líneas que no lo ha sido. Entonces, hay un secreto a voces de que CFE caprichosamente le pide electricidad, le despacha electricidad a sus amigos, porque tienen contratos preferentes con ellos, cuando realmente el despacho debe ser en función de la eficiencia. Entonces, me preocupa mucho que estos patrones en un mercado liberalizado no cambien. Y que siga siendo el favoritismo a los amigos. O la colusión. O la colusión. Porque ayer bromeaba con un amigo que es ingeniero eléctrico, es que los generadores podrían sentarse en un salón a coludir precios. Me dijo, sí, a lo mejor están en el otro salón aquí en el restaurante. Y nos reíamos. Pero si eso llega a suceder, Carmen, podría ser una catástrofe. Eso en lo que corresponde a lo eléctrico. Nada más como pregunta rapidísima para irnos a la pausa. En el escenario A o B, con buenos reguladores o con malos reguladores, ¿qué futuro se le ve a la Comisión Federal de Electricidad compitiendo con nosotros? Yo creo que va a morir. ¿Va a morir? Va a morir la ley de empresas productivas del Estado. ¿Va a morir pronto? Yo creo que va a ser una muerte relativamente acelerada. Porque... ¿5 años? 5 o 6 años. ¿Pero morirá? Yo creo que sí va a morir, porque además la CFE va a tener a su cargo
toda la provisión asistencial. Entonces, mientras los privados van a estar buscando mercado y lucro, la CFE, pobrecita, chatarrizada y dirigida por burócratas, porque en eso no cambia la ley, va a tener que proveer para el pueblo. Entonces, tú dime quién está en mejor condición. Miriam Grunstein, vamos a una pausa y volvemos en este análisis tuyo sobre la electricidad, el petróleo, la energía en México, en momentos donde se tendrá que discutir las reformas secundarias. Volvemos. Miriam, regresamos en esta conversación sobre esta reforma radical en México en materia eléctrica, energética, petrolera. Bueno, ya nos pusiste en alerta sobre el tema eléctrico. ¿Qué más has visto en la revisión de las leyes secundarias, de lo que envió el Ejecutivo al Congreso para las leyes secundarias? Claro, bueno, el otro gran tema es hidrocarburos, petróleo y gas, ¿no? Y tenemos una ley de hidrocarburos y una ley de ingresos petroleros que no casan, que no encajan. Porque la ley de hidrocarburos tiene todavía un apego al modelo estatista. Por más que trata de abrir el mercado y abrir la competencia, todavía hay cosas que son como viejos vicios, ¿no? Como una intervención muy fuerte del gobierno en la industria, una cláusula que le da el derecho al gobierno de terminar el contrato sin que las empresas puedan acudir al Poder Judicial. Es una cosa horrible que se llama rescisión administrativa y a mí me obsesiona porque representé a varios clientes contra Pemex por esta clausulita que es asesina. Simplemente le da el derecho al gobierno a decir esto se acabó siendo juez y parte en el contrato. Entonces, eso no puede quedar porque si yo voy a invertir como empresa miles de millones de dólares en aguas profundas, no puedo tener la inseguridad jurídica de que el gobierno de repente me mande al diablo únicamente por un... ¿Y cómo lo dotas de seguridad jurídica? ¿Que se vaya a tribunales internacionales? No necesariamente, pero simplemente que tengas acceso a la justicia si el gobierno quiere dar por terminado el contrato. Entonces, eso está muy abierto y le presenta una enorme inseguridad jurídica a la inversión y lo que va en aguas profundas. No dice para qué tipo de proyectos, a lo mejor es únicamente para proyectos menores, pero esa cláusula a mi juicio no tiene razón de ser, simplemente es injusta por excelencia. O sea, ninguna de las dos partes tendría derecho a salirse del contrato únicamente por un acto unilateral. Eso no se vale en derecho, ¿no? También, pues, hay una intervención muy fuerte de la Secretaría de Hacienda en dos aspectos muy importantes de los contratos. Uno es definir el modelo económico. Y me preocupa por lo siguiente. El modelo. La fórmula de contraprestación que define qué se lleva el Estado y qué se lleva la empresa, ¿no? Eso es diseñado por la Secretaría de Hacienda cuando en los países desarrollados eso lo hace el regulador y lo hace en términos de eficiencia. Entonces, si la Secretaría de Hacienda diseña el modelo económico, tienes el riesgo que, por supuesto, no es ineludible de que se vuelva recaudatorio el contrato, ¿no? Hay tentación. La tentación es muy fuerte, especialmente tratándose de una Secretaría de Hacienda que históricamente no ha podido recaudar nada y que con una reforma fiscal recién puesta en vigor recaudó menos. Entonces, la tentación de echar mano va a ser muy fuerte. Y por otra parte, no le deja a los técnicos la competencia para hacer la auditoría de costos en los contratos. Las petroleras, en cierto tipo de contratos, te cobran costos más una utilidad. Entonces, para definir cuánto le está costando a la empresa sacar el petróleo y entregártelo, se hace un catálogo de costos, pero Hacienda no tiene nada de experiencia auditando costos petroleros, nada. ¿Y lo va a hacer Hacienda? Y lo va a hacer Hacienda, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Y quién debería hacerlo? Miren. La CNH. Pero hablan de regulador. ¿La Comisión Nacional de Hidrocarburos? Pero ciertamente, porque ellos están dedicados a la industria. Hacienda es un ente de recaudación fiscal.
no es un experto en petróleo. O sea, está demasiado presente Hacienda está demasiado en decisiones técnicas petroleras. En decisiones técnicas, como es la auditoría de costos. Y por mucho que se habló del fortalecimiento del regulador de petróleo, yo lo veo disminuido. Porque si tú lees sus competencias en la ley de los reguladores coordinados, que se sacaron esa figura de la manga porque no existe en ningún lado, y lo que acaban siendo es coordinados por el secretario de Energía, por una especie de consejo donde participan Energía y Hacienda. Y el secretario de Energía revisa que los actos de los reguladores sean congruentes o consistentes con la política pública. Vaya, eso es micromanagement, eso es no soltar a los reguladores del poder político. Y una de las condiciones elementales para que una buena reforma petrolera funcione es disociar el poder político de la decisión técnica. Entonces, eso no está presente ni en la ley de los órganos reguladores ni en la ley de hidrocarburos. O sea que me preocupa. Ahora bien, la ley de ingresos petroleros efectivamente es una ley bastante moderna. Y lo que me vuelve a no gustar es que es una ley de ingresos petroleros, que va a ser de la aplicación exclusiva de la Secretaría de Hacienda, porque es una ley de ingresos. Ahora, te pregunto, ¿se le enfatiza el concepto de ingresos en esta ley? Sí. Porque está el tema de la consulta que algunos están promoviendo y como la consulta popular sería viable en muchos temas, pero no en asuntos de ingresos. Le diste ahora sí que al clavo. No, pues es que es muy evidente. Es muy evidente. Entonces, es para eso. Es para eso. Y es para cerrar el puño de Hacienda sobre las cuestiones económicas de los contratos. Pero también. Si estamos en lo correcto, para evitar o dificultar una consulta popular que muchos promueven o algunos promueven, se introduce en el marco legal el concepto de ingresos. ¿Y qué sucede con la ley misma? La ley es una ley en sentido sustantivo moderna, recoge las mejores prácticas de la industria, pero igual que con la industria eléctrica, una cosa es cómo se ve en el papel y otra cosa es cómo se implementa, ¿no? Entonces sí tenemos esquemas de cobro modernos, ¿no? Regalía, cuota contractual, recuperación de costos, o sea, todas las prácticas de la industria están en la ley. La cosa es que para que eso valga la pena, tienes otra vez que tener reguladores muy conocedores, muy estrictos y con ojo muy clínico sobre realmente cómo funciona la industria. Miriam, déjame hacer una pausa y entramos en la parte final. Uno de los elementos, bueno, es muy grande lo que se está discutiendo, pero uno de los elementos más importantes y que generan preocupación es efectivamente la fortaleza del Estado para evitar, por ejemplo, fenómenos de corrupción a gran escala y demás cuestiones que después de la pausa platicamos. Miriam, regresamos en la parte final. Bueno, quedan muchos temas ahí abiertos, pero retomo lo que dices hace un momento sobre el asunto de los reguladores, la fortaleza o no de un Estado frente a una reforma radical. Reforma que va a generar, si todo va como se plantea, grandes negocios, grandes contratos, grandes millones y millones de recursos que estarán en juego, se supone, o están... Bueno, ¿y qué hace, qué te pasa por la cabeza sobre las posibilidades de que eso genere corrupción a gran escala, situaciones depredadoras, los peores escenarios posibles que hay que imaginar para evitarlos o para tratar de evitarlos? Mira, la industria internacional conoce el caso óptimo, que es el caso de Noruega, ¿no? Todo es muy transparente. Y el caso que es el más modelo a seguir. Es modelo a seguir, el caso más opaco, que es Nigeria, ¿no? Entonces México está en esa encrucijada, Noruega, Nigeria, ¿no? Yo creo que se va a ir más hacia Nigeria. Hablándote con franqueza. Por otra vez, las instituciones mexicanas han sido notablemente opacas en el transcurso de los tiempos, ¿no? Entonces, aún así puede haber una gran explosión de la industria petrolera mexicana, aún con toda la corrupción. Se me ocurre un ejemplo. Colombia es un país donde hay muchísima corrupción en la industria petrolera. Sin embargo, Ecopetrol es una empresa relativamente sana.
es una empresa relativamente ágil. Ha aumentado muchísimo la producción en barriles. Entonces, algo que sí he dejado de hacer es hacer una valoración de la industria en términos éticos porque es inútil. ¿Cómo? Es inútil ver a la industria petrolera como buena o mala. Puede ser útil o inútil. Es como la veo yo, porque si no me vuelvo loca, francamente. ¿Útil o inútil? ¿Para qué? Para producir crecimiento. Entonces, aunque en el camino haya... en el camino podrá haber corrupción. Y hay corrupción en Estados Unidos y hay niveles de corrupción incluso en países europeos. Es una industria que por su naturaleza, porque hay tanto dinero involucrado, es corrupta. Eso es casi una condición consustancial a la industria. Incluso si los grandes directivos de las petroleras son grandes personas y personas muy decentes, hay demasiado dinero. Ahora, por lo que debemos de pujar es por óptimos, no por ideales. ¿Me explico? Y si me preguntas qué hay en las leyes secundarias en materia de transparencia, te diría que recogen los principios elementales de las buenas prácticas de la industria. Se dice que se tiene que publicar, cuándo se tiene que publicar, con qué periodicidad, con qué capacidad de intelección, ¿no? Que sea algo legible también para el ciudadano que sabe leer y escribir. Ahora, estas prácticas tienen éxito en la medida que la sociedad civil es demandante. Si los ciudadanos no somos demandantes, si no nos importa y no sabemos qué está pasando, esos principios se pueden perder en el papel, porque el mayor incentivo que tienen los gobiernos para cumplir con los principios de transparencia y las empresas también es una sociedad demandante. Y ahora ya tenemos muchísimos instrumentos como sociedad civil para balconear a las empresas y a los estados. Tenemos redes sociales, tenemos medios de comunicación, los tenemos a ustedes, pero sí tenemos que ser una sociedad demandante. Entonces, aún si la ley de ingresos petroleros tiene mecanismos de transparencia, porque los tiene, están inacabados, son insatisfactorios todavía, pero los recoge, no van a servirse de nada si la sociedad civil dice, tú no estás cumpliendo con estos principios. Entonces, por eso tenemos que ser vigilantes, muy vigilantes. Y sí, pensar que esto va a ser un monasterio zen, no lo va a ser. Es demasiado dinero y demasiado poder. Bueno, tú dices que has abandonado la idea de valorar la industria desde la perspectiva ética. Tú dices, esa es tu valoración de especialista y dices, mejor busquemos si es útil o no útil en función del crecimiento. Del crecimiento y el bienestar. Está fuerte lo que dices, no, pero sí, entiendo el punto. Yo me dedico a esto porque es fascinante, no es porque no porque sea bueno. Uh-huh. Porque sí, a mí me conflictúa mucho el hecho de que la industria pueda ser tan tóxica. Sobre el tema de corrupción, ya lo has dicho todo con estas expresiones. En el tema de la preocupación que causa que venga un gran fenómeno depredador y que se coman el pastel en pocos años y que pues muy brevísimo en una frase. Puede suceder y otra vez dependerá de quién controla los medidores. O sea, el medidor es el relojito que te dice cuántos barriles están saliendo y si los barriles que recibe el Estado los está recibiendo o no. Miriam, se nos acabó el tiempo, pero habremos de seguir conversando si tú me lo permites. Con mucho gusto, Carmen. Gracias por estar aquí en este programa. Y bueno, esto es una probada de los debates que debería haber en México muy ampliamente sobre el tema. Gracias, Miriam. Gracias. Estaremos en el tema. Pásela bien y hasta mañana. Una de las reformas más promovidas por Enrique Peña Nieto en el Foro Económico Mundial de Davos fue la energética, así se esperaba. Pese a haber sido aprobada, sigue enfrentando todavía en México una fuerte oposición por parte de algunos sectores. El actor Daniel Jiménez Cacho es parte del colectivo El Grito Más Fuerte, que está pugnando por la realización de una consulta popular sobre esta reforma y que este fin de semana tendrá un evento en el centro de la capital mexicana para promover más firmas para llevar esto a una reforma, a una consulta, la reforma a una consulta ciudadana. Antes nos compartió las acciones que se están realizando y que se van a hacer este fin de semana, como le decía. Vamos a escucharlo. Con el artículo 35, en la fracción séptima, donde se especifica con toda claridad que si el 2% de los ciudadanos de los ciudadanos empadronados pide una consulta popular, se debe de hacer. Y después,
Si 40% de los empadronados acuden a esta consulta, tanto por un sí o como por un no, la suma de los dos, la respuesta mayoritaria, el resultado de esa respuesta se debe ejecutar inmediatamente. Es la Constitución es vinculante, es muy precisa la Constitución. Podría no haber leyes secundarias y aplicarse la interpretación literal, que es siempre la primera interpretación de la ley que debe hacerse, la literal, ¿no? Y es suficientemente clara como para que... Absolutamente explícita, y por algo se puso allí, ¿no? Ahora, lo que sí dice también este artículo, sin leyes secundarias, como bien dices, que podría aplicarse así, es que tiene que ser de interés nacional. De trascendencia nacional. De trascendencia nacional, exactamente. Y yo creo que si el tema del petróleo no es un tema de trascendencia nacional, no sé cuál otro. Va a haber muchas dificultades. Van a argumentar, los que estén en contra de la consulta van a argumentar, ya se han escuchado algunas voces, como por ejemplo que hay temas que no se pueden consultar, eso también está en la Constitución, temas de ingresos y egresos, temas de Fuerzas Armadas, temas de derechos humanos. Entonces quieren argumentar que este tema del petróleo es un tema de ingresos. Sí. Pero sí, porque eso está etiquetado, exactamente. No sé qué pienses de eso, pero creo que es... Pues tiene que ver con ingresos, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Con muchas otras cosas. Y además, si no, ¿cuál no es un tema de ingresos? Sí, difícil. Es muy difícil encontrar algún tema. Y entonces dices, entonces, ¿para qué rayos se puso en la Constitución este derecho ciudadano, constitucional, de participación directa, si no lo vamos a poder ejecutar? Las firmas prácticamente, bueno, hay que llegar al 2% de la lista nominal, si no estoy mal, y con eso ya se podría... Eso no ha sido dificultad, están prácticamente las... No, bueno, ahí hay que decir que el PRD ha conseguido la mayor cantidad de firmas, ya están ingresadas, está hecha la solicitud, ¿no? Y bueno, luego va a venir, pues, contar las firmas, seguramente echarán atrás muchas. Ahí es donde nosotros nos sumamos convocando a la gente para que ponga más firmas. Pero creo que este tema de la consulta popular no es una bandera del PRD, no es ni siquiera una bandera de la izquierda, es un derecho constitucional de todos los mexicanos. El grito más fuerte, como otros, a diferencia de muchos otros movimientos, creo que el único objetivo que tiene es precisamente la consulta popular sobre este tema. Exactamente. O sea, solamente eso. Mucho nos interesaría que la gente que está incluso a favor de la reforma energética dijera, pues que se haga la consulta, vamos a votar, y yo voy y voto a favor de la reforma de Peña Nieto. O sea, el avance en nuestro ejercicio democrático sería importantísimo, sería la primer consulta que se hace de este tipo. Se han hecho en todos los países. Bueno, con videos y redes sociales han estado promoviendo. Exacto, bueno, vamos a hacer este fin de semana en la Plaza Santo Domingo un maratónico festejo con muchas bandas que se han solidarizado con esta lucha de la consulta popular. Y pues para nosotros este movimiento ha tenido un contenido de mucha alegría. Algo de festivo. Mucha festividad, de decir, sí podemos, ¿no? Y que nos hagan caso, ¿no? Claro. Entonces hemos encontrado mucha solidaridad de muchas bandas. Vamos a estar el sábado de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, el domingo de la 1 de la tarde a las 9 de la noche en la Plaza Santo Domingo. Allá en Santo Domingo. Y no es un mitin político, sino más bien es un festejo con música entre banda y banda. Vamos a ir pasando un poquito de información. Hemos invitado también a algunas asociaciones que se quieren pronunciar por la consulta, porque si se hace esta consulta, por ejemplo, se sentaría un precedente importantísimo. Claro. Daniel, muchas gracias. Al contrario. Y suerte. Ojalá puedas ir. Y comenzamos esta noche. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso el paquete de leyes secundarias sobre reforma energética. Entre ellas se contemplan la apertura al sector privado de la extracción y transformación de los hidrocarburos, así como la electricidad. Una iniciativa que ahora será discutida en el Congreso, donde los partidos de oposición han adelantado que van a revisar muy a fondo la propuesta. Cruzcaya Liz con los detalles. El presidente de México presentó al Congreso el paquete de legislación secundaria que regulará y dará cuerpo a la reforma energética promulgada en diciembre del año pasado y que supone uno de los cambios más trascendentales desde 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera. La
iniciativa consta de 21 leyes agrupadas en 9 bloques y contempla, entre otras, la reafirmación del principio constitucional de que la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo son de la nación, pero también la apertura a la iniciativa privada de este sector. El segundo es la libre concurrencia y la competencia entre empresas del Estado y particulares en todas las actividades, tanto en la exploración y producción, transformación, logística y electricidad, en beneficio de los consumidores. Una excepción señalan es la venta al público de gasolinas, cuya apertura, dicen, se realizará de forma gradual conforme se vaya construyendo la infraestructura que se requiere y se den las condiciones efectivas de competencia. La legislación secundaria establece además que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad serán órganos autónomos. Respecto a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, dejarán de ser organismos públicos descentralizados para sufrir la mayor transformación de su historia. Se convertirán en empresas productivas 100% propiedad del Estado. Gozarán de autonomía presupuestal y de gestión. Para el gobierno mexicano, el impacto de la reforma será altamente positivo en las finanzas públicas conforme se genere una mayor producción de hidrocarburos. Lo que va a cambiar es la forma en que el Estado mexicano utiliza esos ingresos incrementales, porque ahora esos ingresos tendrán un procedimiento de preservación de la renta petrolera una vez que ha salido el hidrocarburo del subsuelo, a través del Fondo Petrolero. Desde las filas del gobernante Partido Revolucionario Institucional señalan que esperan que el Congreso apruebe estas leyes antes de septiembre. Un proceso que, según han anticipado algunos opositores a la reforma energética, no será fácil y sí, muy complejo. Cruz Callerí, CNN, Ciudad de México. En la entrega del paquete de reformas secundarias, los secretarios respondieron escuetamente 2 de las 10 preguntas que el cineasta Alfonso Cuarón hizo al presidente de México con respecto a la reforma energética. Informaron que estas respuestas a la carta del director de Gravity, así como el contenido y la explicación de esta legislación, están disponibles para consulta de la ciudadanía en el portal de la Presidencia de la República, en la dirección que ve usted en pantalla. Ahí encontrará apartados como las razones para hacer una reforma energética, los mitos acerca de las reformas, cuáles serán sus beneficios, el texto íntegro del decreto de reforma energética. Y con el propósito de desahogar la apretada agenda legislativa para discutir y, en su caso, aprobar las reformas política, electoral, de telecomunicaciones y la del sector energético también, la Junta de Coordinación Política en el Senado acordó programar 3 periodos extraordinarios de sesiones en los meses de mayo y junio. El primero sería para dar salida a la reforma político-electoral, que podría quedar aprobada en la primera quincena de mayo. Luego, en junio, se revisarán las legislaciones de telecomunicaciones y energía. Y queremos comentar con ustedes, poner aquí en la mesa de discusión el tema de la consulta popular, que ha dado tanto de qué hablar porque está vinculada con el tema energético, y pues uno de los 3 partidos principales en este país, el PRD en particular, y también PT y Movimiento Ciudadano, pues están empeñados en que esta reforma constitucional se vaya a esta nueva figura que nos han dado los legisladores, y que es que nosotros podamos opinar, y que si nuestra opinión es vinculatoria, ¿sí?, se eche para atrás una reforma constitucional. Así la interpretan unos, otros dicen no, la consulta popular es para las leyes reglamentarias, para ciertas políticas públicas, pero no podemos dejar que, si hay una participación de el 40% de la población y la mitad de esa población dice que sí, que echemos para atrás la reforma energética, ¿sí?, acabaría siendo pues el 20% de la población la que echaría para atrás algo que han aprobado, lo que es eso que pomposamente llamamos la representación nacional, y que son el conjunto de diputados y senadores. El hecho es que ha pasado ahora el Senado la ley de consulta popular, una ley muy abigarrada, muy complicada, y yo quiero cerrar este primer comentario diciendo que el problema que estamos teniendo en México es que, así como está prohibido legislar
para una sola persona, eso que los juristas llaman ad hominem, para Lorenzo Meyer. Aquí pareciera que estamos legislando para una sola reforma, la energética, que nuestros legisladores no tuvieron cuando hicieron la reforma constitucional para introducir la consulta popular y no la están teniendo ahorita en la ley reglamentaria, la visión, digamos, más amplia. No, cada quien está yendo por sus intereses y ahorita es la pura reforma energética. Y ese es un mal consejo para hacer una ley que aspira a ser secundaria. Bueno, una ley para muchos temas. Lo que mal anda, mal acaba, ¿no? Empezó mal la discusión de esta ley, no se planteó bien la diferencia, si era consulta, si era un referéndum, y esto es un desastre. Si realmente los legisladores creen que le hicieron un favor al ciudadano de darle la oportunidad de tomarlo en cuenta en estos temas, lo que a mi parte corresponde de ciudadanía se los devuelvo envuelto para regalo y les digo muchísimas gracias, pero no sirve para nada. Igual que no sirvió para nada su iniciativa popular para crear leyes, si no te daban la preferente o no se convertía en vinculante. Es decir, es darle a tole con el dedo a los ciudadanos. Es finalmente una ley que aprueba una mayoría. Para sorpresa mía, la mitad del PRD vota con ellos. Sigo sin entender qué hicieron. Pero bueno, es una consulta en la cual te van a preguntar sobre cualquier cosa muy relevante. Si Crespo se debe peinar de raya en medio o de raya de lado, o si los parques deben tener cambio de nombre. Es decir, los temas, estoy ironizando, los temas más importantes del país no se van a consultar. Ni lo energético. Preguntábamos a un legislador, oiga, vamos a poder preguntar si podemos extraditar no al Chapo Guzmán. No, eso tampoco lo podemos preguntar porque es la seguridad nacional del país. En fin, creo que es una forma también de poner, bueno, ¿y qué nos van a preguntar? Finalmente van a acabar preguntando, ¿usted quiere que haya sauces o quiere que haya álamos en los parques? Tema relevantísimo. Y además le dan a la Suprema Corte de Justicia la facultad de decidir si la pregunta venga del presidente, venga de los ciudadanos o venga de los legisladores, eso no es relevante. Es decir, muchas gracias por el regalo, no creo que abra ningún espacio para que los ciudadanos se ratifiquen. ¿Y qué tal si abre aquí entre nosotros el tema eterno de la democracia representativa? ¿De qué es la democracia representativa? Esa que se supone que lleva a que los legisladores efectivamente sean representantes del grueso de la población. Rousseau decía, imposible, nunca se podrá llegar a eso. La democracia tiene que ser directa, todos tienen que participar y no hay forma de que usted le dé la autorización a un diputado, porque ya en ese momento va a empezar a distorsionar la voluntad popular. Yo sigo pensando que tenía razón Rousseau, pero que es imposible llevar adelante la democracia cotidiana de esa manera. Pero si siquiera los legisladores pudieran más o menos representarnos, pero evidentemente no es el caso y no es que lo diga uno, sino que las encuestas de opinión pública nos dicen clarísimamente que en diputados y en senadores los mexicanos no confían. Entonces ellos hicieron estas leyes, pero nosotros no confiamos en ellos. Y luego dicen, bueno, no nos importa que no confíen, ya están hechas. Y ustedes no van a participar, no nos van a enmendar la plana, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que hacemos y ustedes están muy ocupados con su vida cotidiana. No entienden las altas, la alta política. La verdad es que está hecho para hacernos tarugos y no va a mejorar un ápice, aunque sí yo creo que se va a decir, es que hay una nueva legislación que abre la posibilidad de que todos los mexicanos sean consultados, al menos una vez en su vida, sobre temas que profundos no. Entonces, relevancia. Sí, hay muchas limitaciones que tendría la ley, porque si no tiene carácter revocatorio, como en principio va a hacerse, lo que ya fue aprobado, ya no sujeto de consulta popular, solo alguna iniciativa que esté en el Congreso, que no se haya aprobado, o algo que se esté configurando como un proyecto de iniciativa o de ley, se puede someter a petición de un número determinado de ciudadanos, pero nada más en las elecciones federales, además. Entonces, todo lo que se apruebe antes de las elecciones federales
y se promulgue, pues eso ya no fue materia de consulta pública, pese a que fueran temas trascendentes. Entonces, realmente, el espacio en el cual permiten que el ciudadano contribuya con su decisión, si es que llega a ser vinculante, se reduce. Y hay varias cuestiones legales ahí que tienen interpretaciones distintas. Lo de si puede ser constitucional o no. Entonces dice, no puede ser constitucional, pero el propio artículo en la Constitución, el artículo 35, dice, no podrán ser sujetos de consulta pública o popular estos temas que están en la Constitución. Entonces algunos interpretan en el sentido de decir, bueno, si se especifican los temas constitucionales que no pueden ser sujetos de consulta pública, pues entonces los demás sí se pueden consultar. Porque sí se pueden consultar, ¿no? Claro. Aunque aún en ese principio, si se asume de que la Constitución no puede ser consultada y revertida eventualmente, pues están las leyes secundarias. Pero si ya se aprobó y no hay revocatorio, pues entonces ya nada sale. Aquí, y hay otro punto más, no pueden ser quienes dicen, no puede ser sujeto de cambio constitucional, porque el artículo 135 de la Constitución, que establece cómo se modifica la ley, ahí no está la Constitución, ahí no está incluida ni incorporada la consulta popular, entonces no puede ser un elemento de modificación, así sea vinculante, así participa el 40% de la población, no puede ser elemento de vinculación en materia de reforma constitucional. Yo creo que resumes perfectamente bien el argumento a favor, que yo se lo escuché la primera vez a Carlos Sotelo, secretario general del PRD, pues si habían puesto estos artículos que no se podían modificar, ¿sí? Luego entonces sí se pueden modificar todos los demás, si no, ¿para qué los pones? Y el otro es que en efecto el 135 dice claramente cuál es el método para reformar la Constitución y entonces entra en contradicción con el 35, pero ¿a qué nos lleva esto? A decir que nuestros legisladores hicieron muy requete mal su tarea, ¿sí? Porque dejaron dos artículos que se contraponen entre sí y un artículo que da pie para la interpretación de que todo el resto de los artículos sí se pueden reformar por esta vía. Entonces lo hicieron muy mal. Y hay otra parte de la reforma constitucional que dio ese instrumento de consulta popular que está verdaderamente mal hecho, que es la parte revocatoria. Cuando tú quieres que algo sea revocatorio, se pone explícitamente, y podemos revisar todas las leyes, lo he hecho, de los países. Lo normal sería que en una cosa tan fundamental como esto, se propone y se lleva, antes de ser una reforma constitucional, se lleva primero a la ciudadanía. Pero no puede ser primero reforma y después llevado a la ciudadanía. Así es como funciona en países muy democráticos como España, como Italia, como los demás. Entonces es ante, no post. Y por eso estamos en estos problemas. Aquí el mensaje es, legislo, hago la reforma constitucional, después apruebo su ley esta para la consulta y no les voy a preguntar sobre eso. Es decir, no les importa lo que dice la gente. Pero a mí hay dos cosas que en lo político me saltan con esto. Uno, tenemos dos leyes que no resuelven nada. Es decir, esta de la consulta no resuelve absolutamente nada. No sé qué va a hacer la bancada del PRD con su 1.600.000 firmas cuando les digan, oiga, ya movilizaron a toda la opinión pública, ahora qué pena me da, pero no los podemos consultar sobre eso. Yo no sé qué van a hacer. Y todo ese enojo popular, no sé cómo lo van a canalizar, porque en vez de darle una salida y decir, lo consultamos a la base en un tema tan sensible como el petróleo, lo bloquearon. Y lo bloquearon por cuestiones absolutamente de cálculo político. Y la segunda tiene que ver con la ley electoral. Yo sigo preguntándome, toda esta reforma, ¿qué resuelven esas leyes? Es decir, están aprobando reformas que no ayudan a resolver ningún problema del país. Si me apura, crean nuevos. Pero, a ver, dice la posición, María Amparo, que pusiste es, hicieron muy mal su tarea. Y si yo te dijera que la hicieron re bien, que hicieron exactamente lo que desde arriba querían que hiciera. Yo te diría, y la hicieron perfecta. El partido 1-0 ganaste, me metiste un gol. Pues sí. La hicieron a lo mejor requete bien. Pero qué manera más torpe de crear eso. Mejor que no hagan nada. Eso, creo que se les está revirtiendo y entonces no pensaron que venía esta reforma porque al PAN se la había negado y entonces... Y como ya no sabían qué tema consultar, patearon el bote a la Suprema Corte y diga, a ver, que estos señores digan qué tema es relevante.
Y la Suprema Corte va a estar diciendo, lo que usted pregunta, doctor Meyer, no es relevante, no se consulta. Yo creo que es verdaderamente crear más problemas de los que ya había. Pues nos vamos y creo que con esa conclusión de Curcio, ¿no? No resuelve nada. La participación sigue siendo una simulación, la parte de representación también, y pues nos quieren engañar con esto de que ahora sí nosotros mandamos, ¿no? Sigue siendo una aspiración. Aunque tenga la ley, es una aspiración. Muy bien. Los ingresos que el Estado reciba por la exploración y extracción de hidrocarburos y las contraprestaciones que reciban las empresas que den este servicio estarán determinadas por la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. El Estado recibirá 4 contraprestaciones por los contratos de licencia, de utilidad compartida y de producción compartida. 1. La cuota contractual se pagará al inicio por la titularidad del contrato. 2. Las regalías, que le darán un porcentaje del valor bruto de la producción del hidrocarburo. El porcentaje dependerá del precio de los hidrocarburos y del tipo de hidrocarburo. 3. El bono, que se pagará a la firma de un contrato. El monto será conocido antes de la presentación de ofertas. Y 4. La contraprestación, que prevé aplicar una tasa, pueden fijarse a la utilidad operativa o al valor contractual de los hidrocarburos. La utilidad operativa se determinará después de quitar las regalías, costos, gastos e inversiones hechas por la empresa, pero se le fijará un límite a las deducciones que podrán aplicar los empresarios. Para que el Estado tenga mayores ingresos, las tasas serán progresivas y aumentarán el grado de participación del valor de los hidrocarburos o el porcentaje a pagar. Yo les propongo que discutamos en este bloque cómo discutimos en México. Hace 20 años se dio por primera vez un debate presidencial, hoy lo recordamos, fue toda una novedad. 20 años después tengo la impresión de que nuestros políticos no saben debatir o no les gusta debatir o no tienen, digamos, esa flexibilidad o esa cintura para enfrentar argumentos y discutirlos con toda apertura. Hace 2 años también se articuló el movimiento 132, el ciberactivismo, que debate de alguna manera, pero digamos en la confrontación de ideas somos un país al que le cuesta mucho discutir. Lo digo por lo de Cuarón, es decir, me interesa mucho no solo lo que pregunta Cuarón, sino la reacción de un sector a lo que pregunta Cuarón, que me resulta increíble. O sea, por un lado, un director de cine, afamado, ganador del Oscar, sale con una serie de preguntas sobre la reforma energética y aprovecha, como ocurre en todas las democracias, todas, su notoriedad pública para decir, oiga, yo opino esto o hago estas preguntas. Las preguntas son atendidas por el Ejecutivo, le responden, le dicen que el tema efectivamente va a ser tratado así, pero se lo hacen por escrito formalmente, como ahora el Ejecutivo atendió las inquietudes de la conferencia episcopal, ya vieron que le escribió en la página de internet todas sus preguntas. Pero el asunto naturalmente escala en una democracia, más una democracia donde los medios de comunicación y el ciberactivismo están fuertes, decir, oiga, quiero debatir con el presidente, dice Cuarón, y plantea una serie de inquietudes, desde mi punto de vista, perfectamente válidas. La reacción, y aquí termino, de algunos sectores es, ¿cómo se atreve Cuarón a preguntar eso y a pedir un diálogo con el presidente? Es decir, estaban orgullosos de su Oscar y que fuera mexicano, y ahora volvemos a este argumento que me recuerda a los 60s, de que los mexicanos que se iban a Estados Unidos no eran verdaderos mexicanos y que entonces estaban, digamos, aislados del debate nacional, y se empieza con una serie de críticas ad hominem. ¿Ves? ¿Qué hace un director de cine opinando sobre la reforma energética? Por lo mismo que nosotros, ¿no? Es decir, opinando sobre lo que pasa en su país. O en Estados Unidos. Tenemos derecho también. En donde él quiera. En todo caso, la forma de debatir en este país nos cuesta muchísimo, y en vez de entrar a los argumentos, la descalificación ad hominem, en este caso por su lugar de residencia y por su oficio, ha sido una cosa que me ha recordado mi tierna infancia. El 68, porque usted dice los 60, el 68 propuso al presidente Díaz Ordaz el debate. Y desde luego eso fue visto como lesa majestad. Público y abierto. Creo que es lo mismo que ocurre ahora. El doctor Mireles le habló de tú a Peña Nieto, y yo creo que eso es uno de las ofensas que le está pagando ahora Mireles. Cuarón le habló de usted, pero le puso una condición que es imposible para Peña Nieto. El debate
público y por televisión y en sin... estelar, en tiempo estelar. En tiempo estelar y sin apuntes, sino en el tú a tú. Y el problema aquí está en que la clase política que hoy gobierna viene del Estado de México o del Estado de Hidalgo, donde nunca han tenido alternancia, no están acostumbrados al debate, no pueden debatir así. Entonces, el pedirle a Peña Nieto que se presente con Cuarón y en un tú a tú defienda. En el caso de Obama, cuando él ha tenido que defender su Obamacare, como le llaman al programa de salud pública, él personalmente va y debate sin mayor problema, una y otra vez, hasta que logró que su programa ganara. Finalmente lo ganó. Eso es lo que debería de ser en una democracia que sí existe. En España, Rajoy debate con los otros miembros del Parlamento, pero o Sarkozy debatía, y por cierto, todo el tiempo. No debate mal el Rajoy, no nos gustan sus posiciones, pero sabe muy bien cómo contestarle a los del Partido Socialista Obrero Español o a los catalanes. Es que esa debe de ser una de las virtudes de un líder democrático. Por favor. Yo estoy de acuerdo, o sea, si en algo, bueno, muchas cosas, pero vaya, si en algo hemos en particular fallado y también refleja qué tipo de sociedad somos, es lo que llamamos la democracia deliberativa. No nos gusta deliberar, no nos gusta que nos cuestionen. Ahora, nos pasa lo que le pasa también a todas las democracias. Yo les pregunto a ustedes si conocen a ustedes a un líder o a una fracción parlamentaria en todas las democracias del mundo que a raíz de un debate público, y no estoy hablando en contra de los debates públicos, al contrario, felicito a Cuarón que ha puesto todo este debate o que le ha subido el volumen al debate. Pero lo que no conozco, e incluso hay veces que pasa entre los intelectuales, lo que no conozco es que un partido cambie su posición a raíz de un debate, una fracción parlamentaria. Nunca he visto al PRI que convenza al PAN o al PRD, ni al PRD que convenza al PRI y al PAN. En ese sentido tiene mucho de simulación la democracia, insisto, aquí y en el exterior. Ya quiero ver un día que salga a decir Peña Nieto, oigan, sí es cierto, no había escuchado el argumento que nos presentó el PRD y por lo tanto, lo que hay negociación. Dicho esto, sí, me parece que las preguntas y sobre todo la posición, hoy escribe un artículo Cuarón en el Reforma, que realmente es muy mesurado. Sus preguntas nos las hacemos todos y lo que él dice, hablando de la polarización que ha planteado en los opinadores, es realmente mesurada y creo que hay que defender el derecho a Cuarón y el favor en el sentido de decir hay que poner el tema a la apertura del debate público. Ahora, sí se ha debatido y creo que vamos a topar con pared. Pero yo creo que aquí habría que aclarar algo. A ver. La democracia deliberativa no es algo que concierne solamente a la clase política, a los partidos o al gobierno. Claro, es algo que está dirigido a la ciudadanía, a la base social, que es la titular de la soberanía finalmente, en todos los sentidos. Y esta es la que se está invocando. Porque efectivamente puede ser que tengas toda la razón, ni siquiera te regateo un porcentaje, pero no ha habido cambios en los debates, producto de los debates, pero sí cuando la mayor parte de la población, de la sociedad civil, de la ciudadanía, o como quieran titular a esta base social amplia, se inclina hacia un lado, critica una posición, en todos los partidos empiezan a cambiar, porque están informados los ciudadanos de cómo van a votar
en función de las posiciones que tienen los partidos. Ahí está la importancia del debate público, en que puedan convencer a sectores amplios de la ciudadanía de una cosa o de otra. Sí. Y entonces los partidos cambian, no porque estén convencidos, porque no van a ir contra sus intereses, sino porque quieren los votos de esos que están en contra. Me encantaría entonces ahí estaría una puntualización que a mí... Yo creo que son dos temas, ¿no? Yo creo que tiene razón Paoli. Lo que ocurrió hace 20 años le permitió al candidato de PAN dar una subidota y tener una presencia pública en un debate espectacular. Después perdió una buena parte de ese espectacular con un debate que tuvo López Obrador, que le ganó ampliamente a Diego Fernández de Ceballos y le permitió una notoriedad pública al tabasqueño. En este caso, estamos hablando de dos debates diferentes. Yo coincido contigo. La otra es cómo organizas la democracia deliberativa, es cómo organizas la conversación nacional. Yo entiendo que el presidente diga, oiga, yo no puedo ir a debatir en hora nacional con Cuarón, porque él es director de cine y yo soy presidente de la República, pero sí debería organizarse una serie de debates en horario estelar con equidad para que la gente tuviera posibilidad de decir, a ver, la postura del gobierno es esta y la postura de sus críticos son estas, y atender buena parte de las inquietudes que plantea Cuarón, que son de sentido común. Es decir, muchas de ellas, lo que yo subrayo es que 20 años después de tener debates en televisión, un sector amplísimo de este país dice, ¿cómo se atreven a pedirle debate? Oiga, pues ¿cómo se atreven? Como que es una potestad de cualquier ciudadano pedirlo. Entiendo que el presidente no le va a dar subrayo, hace un debate. Sí, señor, vamos a discutir usted y yo el tema de la energía, por 1000 razones que creo que quedan claras, pero sí hay que organizar mejor ese debate público. Y esas reacciones son como de los años, subrayo, 60 cuando menos. ¿Y no será esto un indicador, es nada más una pregunta, del peligro de un regreso a lo que éramos antes? De que el presidente no se le cuestiona, ese es un punto. Y el otro es esta especie de cargada. Alguien ha organizado, me suena, sospecho, a lo mejor ando muy sospechosita y es falso, pero me sospecho que alguien desde alguna altura ha organizado que contra Cuarón se lance un grupo de gentes que tienen acceso al espacio público para darle el golpe y que no se atreva nadie más a andar haciendo ese tipo de sugerencias como antes, como el México de antes. Pero bueno, ahí hay un asunto. Sí, yo creo que efectivamente la democracia deliberativa ganaría con un debate que fuera en términos en los que Cuarón está señalando. Porque como decíamos la semana pasada, lo que se han organizado son debates que quedan encapsulados a las 11 de la mañana, ¿quién los ve? Después la síntesis que hace el medio tal o la televisora tal, pero lo que estamos pidiendo es que en horas estelares, en AAA, como se dice, o prime time, como le llama Cuarón, que vive no en balde desde hace 10 años en los Estados Unidos, pueda dirimirse el debate, para que lo vean todos los que puedan, gente, ¿no? Y no lo encapsulado que se hace en los debates en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eso lo habíamos dicho desde la semana pasada. Este es el mérito de Cuarón. Vamos a oxigenar este debate, vamos a abrirlo, vamos a airearlo, ¿no? Penchina, el presidente de la Comisión de Energía, ha insistido mucho en que se ha debatido, pero es cierto, se ha debatido fundamentalmente en el Congreso o en las columnas de los periódicos, y si pensamos cuánta gente lee las columnas que escribimos, algunos de los que escribimos, pues no, mucho menos, se queda totalmente encapsulado. Ojalá y se tome esto como una cuestión previa a la consulta popular, si la hay, porque ahí sí va a necesitar el mexicano, porque va a acudir a las urnas, información suficiente de las dos posturas, así que bienvenido ese debate ahorita, y si hay consulta popular, no sabemos si la va a haber. Muy bien. El Senado insistió en la necesidad de posponer hasta julio el debate en materia energética por la coincidencia con el Mundial de Fútbol, y propusieron un debate abierto con las fracciones del PAN y del PRI. El presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, dijo que el argumento de diferir el debate energético por el Mundial de Fútbol no es serio ni responsable para un tema de la mayor relevancia para el país. Finalmente el Mundial dura 30 días. La reforma energética para este país puede durar décadas y ojalá así sea por el bien de México.
Y en ese sentido me parece que las cosas por su propio peso caen. Que haya quienes hoy circunscriban el debate energético a un tema futbolero, realmente a mí me da vergüenza y lo lamento. Este jueves, las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos se reunirán para discutir y, en su caso, aprobar la propuesta de calendario para dictaminar las iniciativas sobre leyes secundarias en materia energética. El calendario está previsto del 6 al 17 de junio. Independientemente de si la Suprema Corte resuelve que es posible la consulta, esta resolución es a nivel constitucional. Es decir, si la consulta y su resultado negativo puede invalidar la reforma constitucional, yo creo, en principio, que la Corte va a dictar, no puede. Puede hacer la ley, pero sí la ley secundaria. Entonces el debate cobraría una enorme importancia en función de la ley secundaria. Ese es el apunte que yo quisiera hacer en términos más jurídicos y de las capacidades que tienen para la consulta y la influencia del debate en esa consulta, ¿no? Y yo tengo un matiz a lo que dices en el sentido de que habría que poner atención a la ley secundaria, desde luego que sí, pero en una plática que le oí yo a David Penchina, quien es el presidente de la Comisión de Energía del Senado y que él es priista y desde luego impulsa la reforma, decía que ya en los transitorios se pusieron el cuidado en la constitucional precisamente de poner los parámetros para que no hubiera mucho margen que en la secundaria se desvirtuara o se saliera muy de lado, sino que precisamente los transitorios que muchos le criticaban porque eran muchos, pues precisamente es para que también desde la constitucional ya quede básicamente los patrones sobre la cual tendría que ir la secundaria. No dudo que haya cierto margen todavía, pero se acotan los márgenes con Es cierto, pero el transitorios. ingenio de nuestros políticos para ese tipo de marrullerías. Sí, para las marrullerías. Nos vamos. Bueno, y los legisladores acordaron modificar el horario de inicio de la discusión de las leyes secundarias en materia energética una vez que haya terminado el partido de la selección mexicana ante Camerún y continuar trabajando el sábado y domingo para que los senadores tengan oportunidad de revisar el segundo dictamen en materia energética. Es impostergable la aprobación de las leyes secundarias, de tal forma que se le dé cuerpo y forma a la reforma constitucional, que como bien se ha dicho puede generar más de 1,5% crecimiento anual en los siguientes años, millones de empleos, cientos de miles en los primeros años, pero lo más importante es que la renta petrolera se cae en manos de la nación, el petróleo seguirá siendo propiedad de la nación, aquel que está en el subsuelo, y todos los contratos que se otorguen serán concursados de una forma absolutamente transparente. Y la comparecencia de Emilio Lozoya se realizó al mismo tiempo que en Brasil el equipo mexicano hacía su debut en la Copa Mundial ante el seleccionado de Camerún en medio de dudas sobre su efectividad. La clase gobernante, cuando se trata de reformas constitucionales en los que les va la vida, le meten el turbo y entonces el autobús va rapidísimo, como ocurrió con la reforma energética. De hecho, un grupo de ciudadanos, entre los que recuerdo estuvo Soledad Loaesa, planteó una revisión en la Suprema Corte sobre si verdaderamente hubo una deliberación en la aprobación de esa reforma.